Piali, neno toca lilical tonac. Ashan tlen tlasco tonali ticate hipan tonali matlacli guan yei ejecatl. Hoy, cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 13ª casilla de la 14ª trecena. Recuerden, esta trecena se nombra Se Iscuintli. Es una trecena del norte y este tonali también es del norte. El rumbo es el Mictlampa, el color es el blanco. Estamos concluyendo este tramo de 13 tonaltin en donde, bueno, recuerden que estamos en este ejercicio de ir amarrando los tlalpili, amarramos nuestra adolescencia y nuestros primeros años de juventud. Estamos llegando, por decirlo así, a una edad de 26 años. ¿Cómo estabas a los 26 años? ¿Qué estabas haciendo? Yo, por ejemplo, ya estaba ejerciendo mi primera profesión, estaba yo compartiendo mis conocimientos con mi comunidad, estaba yo muy interesada en conocer más y más sobre cómo funciona este espacio-tiempo. Era joven, tenía mucha fuerza de voluntad, mucho ímpetu, mucha alegría y gozo por la vida que hoy recuerdo y que conservo. Así que pregúntate tú cómo estabas a esa edad, porque en este tonali en el que durante la trecena Xipetotec nos acompañó y nos invitó a desprendernos de la piel vieja o ponernos una nueva, nos abraza en este tonali la señora Citlalinicue, la de la falda de estrellas, ese cielo maravilloso en donde podemos apreciar cualquier luz, por pequeña que sea. Es como ese gran espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, que por cierto hoy se hace presente también en el tonali como señor de la noche en su advocación de Istli, ese personaje que tiene un piecito en este espacio-tiempo del hombre y un piecito, bueno, no, ya no tiene ahí el piecito, ¿verdad? Porque ya se lo arrancó el Zipacli, pero está dentro de ese cuerpo de agua, recordándonos que nosotros somos eso, viajeros en este tiempo del hombre y el tiempo del mito. Ese lugar tan maravilloso que también es el Mictlán, en donde dormidos ensoñamos y conectamos con eso divino que nos habita. Y en el signo Ejecat, en el signo viento, tenemos a la representación de Ejecat Quetzalcóatl. Recuerden que Quetzalcóatl se une con el viento, se pone la máscara de pico roja y se va al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades. Los huesos son blancos, son esas semillas preciosas que él trae al Tamoanchan, y ahí Quilastli, como venían fracturados, los hace polvo y Quetzalcóatl vierte en ese polvo su sangre, su tona, y entonces se crea una masa, dicen, que a la vista del gran principio masculino Tonacatecutli se infla, y con ello crean a estos dos principios, femenino y masculino, que va a dar origen a la quinta humanidad, a nosotros. Así que este tonali es maravilloso, y además tenemos, ¿saben qué? Como ave acompañante, altos nene, la guacamaya verde, y el verde es el color del jade y la belleza. En las imágenes mánticas tenemos un hombrecito que está sentado y el Cali ha perdido el techo, se le está cayendo, y en la parte de arriba está el hombrecito sentado con un pensamiento florido. Con estas imágenes y estas ideas yo les he escrito algo que espero que les agrade. El tonali Matlacli Guan Yei Ejecatl es el cierre de la trecena. Ha sido también el amarre de nuestra adolescencia y de nuestra primera etapa de juventud. Tenemos ya 26 años y estamos en el umbral hacia el tercer tlalpili que vamos a trabajar, que será la madurez y el establecimiento de los 27 a los 39 años. Este tonali es el vuelo de Ejecat Quetzalcóatl sobre la noche estrellada. Hemos logrado desprendernos de la piel vieja, esa invitación que nos hizo Xipetotec, dejando caer los miedos y prejuicios de la juventud primera que tuvimos. Nos encontramos ahora en la cima de la montaña, justo antes del amanecer de una nueva etapa. Nos vamos a colocar una piel nueva. La noche nos envuelve, no como oscuridad ciega, sino como el inmenso manto de Citlalinicue, la dama de la falda de estrellas, y cada estrella, cada luz es un recuerdo de nuestro potencial infinito.
nuestro tonali y cada tonaltin que vamos viviendo durante cada trecena. Es un mapa de los caminos posibles, de los destinos que nosotros mismos nos hemos de forjar. En esta vastedad reconocemos nuestra propia chispa estelar, la grandeza que hemos liberado al despojarnos de las limitaciones. Y en ese momento crucial sentimos el soplo, el viento creador, Aejecat Quetzalcoatl, quien nos da impulso, nos da una claridad de conciencia que nos permite ver en ese Mictlán nuestra propia grandeza. Es ese lugar del silencio y de creación, ese espacio del mito, es la fuente de conocimiento esencial que nos revela el Señor de la Noche, Istli, que nos acompaña en este transitar por el espejo humeante. Como les decía, vamos del tiempo del hombre al tiempo del mito y viceversa. Cuando estamos despiertos soñamos y cuando soñamos despertamos a una realidad que construimos cada vez que estamos aquí compartiendo. Y el Tosnene nos pone en pos de una nueva aventura. Vamos a romper el Cali como rompimos esa piel vieja. Igual que la serpiente preciosa, nos despojamos y ganamos un cascabel que iremos cantando, que iremos tocando al momento que cantamos con alegría. Con esas alas de verde jade, nosotros, bajo esta guía estelar, levantaremos un nuevo vuelo diciendo: este es mi vuelo, esta soy yo, la luz en este manto oscuro. Porque este vuelo ya no es una búsqueda, sino un establecimiento. Es el ascenso hacia el tercer Tlalpili, donde la responsabilidad es la fuerza propulsora y la cosecha de todo lo sembrado en los años anteriores es la meta. Somos el viento que se eleva llevando consigo la luz de las estrellas para trazar un camino consolidado a esta tierra maravillosa. Y podemos hacer un ritual. Yo les tengo una propuesta. Miren, en este ritual vamos a buscar honrar la liberación que nos permitió Xipetotec al darnos la guía para quitarnos esa piel y después ponernos ese camino de estrellas que vamos a seguir hacia la madurez. Así que, ¿qué necesitas? Una vela blanca que alude a este rumbo del norte y representa esta luz esencial. Vamos a tener ¿qué les parece? Un pedazo de papel viejo, no importa, y porque en él vamos a escribir algunas cosas. Es esa piel vieja que vamos a dejar para que el cuerpo lo asimile. ¿Qué les parece un puñado de esos granos de maíz que hemos cosechado? Y si no tienes maíz, bueno, pues de frijol, de lenteja, cualquier semilla que represente la cosecha que hemos logrado. Incienso, copal, un recipiente para quemar, puede ser tu poposhkomit o cualquier otro que tengas en donde podamos hacer un fueguito para poner nuestro copal. Y también necesitaremos un espejo de obsidiana. Si no tienes uno, busca una superficie oscura que te permita reflejarte. Entonces vas a encender tu vela, vas a colocar el espejo de obsidiana de modo que tú te puedas mirar en él. Vas a respirar profundo, encenderás tu fuego, vas a escribir en ese papel que representa la piel vieja todo lo que sueltas, prejuicios, programaciones limitantes, errores, miedos infundados, todo aquello. Y ya que esté encendido tu fuego y encendida tu vela, vas a agarrar esa piel vieja en la que has escrito y la vas a depositar en ese fueguito. Que sea Xutecutli, la llama alquímica que lo transforme. Vas a depositar copal para que el humo, el aroma a copal lleve el mensaje de liberación hacia el Tamoanchan, y vas a decir: por el poder de Xipetotec dejo ir esta piel que ya no me sirve, dejo ir los miedos, los prejuicios de la juventud, soy libre para hacer mi grandeza. Y bueno, después, para conectar con la señora Citlalinicue, vas a mirar la llama, te vas a visualizar como una estrella y después mirarás el espejo. Encontrarás tu reflejo así, siendo luminoso. Que Citlalinicue, la que guía, ilumine este inicio del tercer Tlalpili
en el que vamos a pedir discernimiento, fortaleza y responsabilidad para cosechar todo lo que ya hemos sembrado. Abre los ojos grandes, lo más grande que puedas, para que entre en ti toda la magia que estás generando. Vuelve a respirar, toma las semillas en tus manos, siéntelas. Haz que tu cuerpo sea esa tierra en donde estas semillas han de germinar. Las vas a conservar en tu altar durante este proceso de 13 días que comienzan, porque ellas son la promesa de lo que tú has ganado y de la esperanza que tienes para lo nuevo que viene en tu persona. Y cuando finalices todo este encuentro contigo mismo a través de este tonali, vas a decir este conjuro. Hoy yo mismo soy Matlacli Wan Yey Ejecatl, el viento estelar que se eleva. Reconozco mi grandeza bajo el manto de Citlalinicue. Comienzo mi tercer Tlalpili, mi camino de madurez y establecimiento. Mi cosecha es ahora. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Timotasque. A disfrutar de este último tonali. Haz tu ritual. Recuerda que la ritualidad y el autosacrificio son muy importantes para tener esperanza, confianza, fe en uno mismo y en esta vida maravillosa que nos va forjando. Te mando un fuerte abrazo y que esta trecena que se cierre así, con toda la fuerza del fuego, de ese fuego estelar que trae Citlalinicue y con toda la conciencia y la capacidad intelectual que nos da Quetzalcóatl. Abramos nuestras alas siendo el mismo Tosnene. Timota.